Entonces, esta es nuestra primera sesión. ¿Qué me dirían ustedes que es la fisicoquímica? Qué aburrido, siempre se empiezan los cursos igual. ¿Qué son las matemáticas? ¿Qué es la biología? Y siempre van a decir, es la rama de las ciencias, que la chingada. ¿Para ustedes qué es? Lo de Como que los suena algo fluidos así. y eso, ¿Cómo, perdón? lo de los fluidos y todo eso, las fórmulas de presión y eso. Bueno, esa es una parte de la fisicoquímica, pero de hecho eso podríamos decir que forma parte de la termodinámica. Está englobado, por supuesto, dentro de la fisicoquímica, pero casi siempre eso lo vemos en cursos de química, de física, ¿no? ¿Qué es la fisicoquímica para ustedes? Como que es la física y la química, ¿no? Bueno, es una definición un tanto rupestre, pero es en cierto modo cierta. La fisicoquímica en general se trata de explicar los fenómenos que tiene la química, en particular los que tienen que ver con relaciones ponderales, con cuestiones que podemos medir, cuantificar, desde la perspectiva que nos ofrece la física. Es decir, la fisicoquímica sería la conexión entre un mundo de conceptos, de fórmulas que venimos arrastrando desde el kinder, para su aplicación en cuestiones de la biología o de la química, ¿no? Una de las herramientas más solicitadas de la fisicoquímica es, por ejemplo, en cuestión de espectroscopía. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el científico dentro de su laboratorio está definiendo qué es la molécula que tiene dentro del frasquito, ¿no? De la reacción que logró producir, que logró sintetizar un fármaco, un antibiótico, lo que sea, y ahora su labor es tratar de demostrar que esa molécula en particular está ahí. ¿Cómo le hace? Pues justamente teniendo herramientas que vienen de la fisicoquímica. Les decía, por ejemplo, la espectroscopía. ¿Se acuerdan que, bueno, poquitos tuvieron la fortuna de llevar conmigo química, pero vimos alguna vez en qué consistía la espectrometría de masas, o les platiqué al pasar en qué consistía la espectrofotometría de infrarrojo, la resonancia magnética nuclear, etcétera? O sea, son técnicas espectroscópicas que están sintonizadas en cierto fenómeno del mundo de la física que me ayudan a explicar las propiedades químicas de algún compuesto. Por ejemplo, en la espectrometría de masas, yo bombardeo a la muestra en estado gaseoso con un arco eléctrico que tiene una energía constante, una energía de 70 electronvolts. Hago que esa descarga energética le vuele un electroncito a la molécula, y la molécula, con tal de estabilizarse, se va a fragmentar en una serie de fragmentos, valga la redundancia. Cada uno de ellos tiene cierta estabilidad. Esa estabilidad es suficiente para que esos fragmentos lleguen hasta un detector, y entonces el espectrómetro de masas me da por resultado un espectrograma. Es una gráfica en la que yo voy viendo cuáles son las relaciones masa-carga contra la abundancia. Esa abundancia se traduce en términos de la estabilidad de esos fragmentos producidos después de la ruptura. O, por ejemplo, la espectrofotometría de infrarrojo. Yo irradio con un haz de rayos infrarrojos. Voy a activar sobre todo los grados de libertad que tienen que ver con la traslación de las moléculas. Eso se traduce en una energía térmica. Acuérdense que mucho del calor que percibimos se encuentra en la longitud de onda del infrarrojo. Y no solo eso, voy a hacer que los enlaces en una molécula empiecen a vibrar de cierto modo. Lo más sencillo, si yo tuviera una molécula compuesta por dos átomos, es que yo tenga una vibración así como un resortito, ¿no? Eso se excita mediante la irradiación en la longitud de onda del infrarrojo. Pero además de ese modo vibracional, yo voy a tener, por ejemplo, en la molécula de agua, ¿se acuerdan que estaba compuesta por un oxígeno y dos hidrógenos, ¿no? Vamos a pensar que esta parte de mi mano es el átomo de oxígeno y mis dedos son los hidrogenitos. Eso, los enlaces también pueden vibrar en esta forma, es una flexión de los enlaces. O bien puedo tener grados de libertad que tienen que ver con la rotación de los enlaces. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto que se debía a que tengo una simetría sigma en torno del eje internuclear, ¿no? Entonces, cada tipo de longitud de onda se encuentra sintonizada con algún fenómeno que yo puedo detectar. No todos los fenómenos tienen que ver con la química. La química nada más tiene que ver con el intercambio de fotones, que da lugar a transiciones electrónicas, y eso yo lo puedo traducir en términos de un mecanismo de reacción para producir un cambio químico. Pero eso ocurre sobre todo en el espectro de la luz visible, ultravioleta y así, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me voy hacia longitudes de onda más cortas?
o bien, dicho de otra manera, hacia frecuencias mayores. Si, por ejemplo, estoy ante una irradiación del tipo gamma, ya voy a empezar a ver que estoy favoreciendo a la interacción nuclear débil, la cual hace que se intercambien partículas Z o W, y eso hace que cambie el sabor en los quarks. Acuérdense que los quarks están formándome a los hadrones, que yo conozco como protón y neutrón. Entonces empiezan a promoverse transiciones que hacen que un protón se convierta en un neutrón se convierte en un protón, se empiezan a tener otro tipo de fenómenos. Ahora tengo irradiaciones de partículas beta positivas, de partículas beta negativas, o sea, electrones, positrones, tengo irradiación en rayos gamma, etcétera, ¿no? Y vamos, eso ya tiene que ver no con el fenómeno de la química, sino con el fenómeno de la transmutación. Ya empiezo a tener transformaciones, pero a nivel nuclear, ¿no? Si la longitud de onda es un poquito más larga que los rayos gamma, entonces también tengo transiciones electrónicas, pero ya no son las transiciones de la capa de valencia, son transiciones de los electrones internos en la estructura del átomo, y eso hace que tenga el fenómeno de los rayos X, ¿no? Pero no es otra cosa que una transición también electrónica del estilo de las que veíamos en el modelo atómico de Bohr. Y así, cada fenómeno está sintonizado con alguna cosa que yo percibo en el mundo macroscópico. Entonces, la espectroscopía se basa justamente en eso, en ver qué es lo que prendo, dando la energía adecuada, para que eso se manifieste en un fenómeno que yo puedo medir. Y les decía, muchas veces eso se utiliza para andar caracterizando a las moléculas, a los compuestos, ¿no? Entonces, mucho de la fisicoquímica tiene que ver con eso. Otra parte de la fisicoquímica es lo que me dice su compañero, o sea, tratar de ver cómo se comportan los fluidos, los gases. Eso es de una utilidad vital en la ingeniería. Si yo no supiera acerca de la mecánica de los fluidos, entonces no podría andar diseñando máquinas hidráulicas, máquinas neumáticas. Finalmente son cosas que sustituyen a la fuerza de trabajo humana, ¿no? Y nada de eso sería posible si yo no tengo descriptores de este estilo, ¿no? Todo eso viene de lo que vamos a estar revisando en el curso, de ver cómo se comportan los gases, cómo se comportan los fluidos, y ya de ahí yo soy capaz de buscar aplicaciones en la ingeniería. Ahora, esto sigue siendo, digamos, física, ¿no? ¿Dónde está realmente la fisicoquímica en la carrera que ustedes persiguen? Bueno, no solo son necesarias las cuestiones como los mecanismos de reacción para ver de qué manera se van a comportar las biomoléculas dentro del organismo. De esas biomoléculas yo voy a ser capaz de llegar a análogos biónicos, ¿no? Justamente en eso consiste la biónica, en tratar de estar imitando cosas que ocurren en el mundo natural para estarlo usando como una solución a un problema de ingeniería. Los automóviles, ¿no? No sé si se hayan dado cuenta que a partir más o menos de la década de los 90, pues ya casi todos los automóviles parecen escarabajitos, antes eran unas lanchotas, ¿no? ¿Por qué necesitamos que las líneas de los automóviles sean suavizadas? Porque de esa manera disminuimos la fricción con el aire y eso se traduce en un menor consumo energético. Ya estamos hablando de varias cosas, estamos hablando de mecánica de fluidos, también tiene que ver, les decía, con la fisicoquímica, pero también estamos hablando de una copia de una morfología como la que tiene, por ejemplo, un escarabajo, un abejorro que están volando, ¿no? O sea, estamos ocupando las características de algo que existe en la naturaleza para resolver un problema que tenemos. Consumo energético, mayores velocidades de crucero, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Kevlar, que es un polímero de ingeniería o un polímero de alto desempeño, también forma parte de una serie de polímeros que se llaman aracnopolímeros. Justamente tratan de imitar la estructura que tiene una telaraña. Acuérdense que la telaraña es de los materiales más resistentes que existen en proporción, ¿no? Con los materiales a los que estábamos acostumbrados. Entonces, todos estos desarrollos son y podríamos decir incluso, entre comillas, que son parte de la biónica, pero existieron, se empezaron a desarrollar antes de que la biónica se desarrollara como una disciplina, ¿no? O sea, finalmente todo esto tiene que ver con la fisicoquímica. Y la fisicoquímica, pues, nos da las herramientas para poder entrarle bien a la cuestión de la biónica, ¿no? Lo que quiero que saquen en claro de este curso no es el conjunto de ecuaciones, de fórmulas que vamos a estar deduciendo ni nada de eso.
Lo que quiero que saquen de aquí es que aprendan a pensar como ingenieros, que aprendan a ver qué cosas les sirven para alguna aplicación en la carrera a la que ustedes están abocados. A mis estudiantes de química les digo que en nuestro curso de química tenemos que pensar como químicos. ¿Y en qué consiste ese pensamiento de químicos? Para nada consiste en saber balancear ecuaciones, en saber desarrollar problemas de estequiometría, en recordar mecanismos de reacción. No, eso lo hace un químico. El pensar como un químico consiste en saber que lo positivo de un lado se pega con lo negativo del otro. O sea, simplemente que cargas opuestas se atraen. Ajá. ¿Qué es lo que me va a servir para este curso? Ya quiero que recuerden ese pensamiento de químicos, pero que lo dejen a un lado. Ahorita quiero que aprendan a pensar como ingenieros. Por ejemplo, ¿cómo le harían para... Bueno, voy a dejar ese problema para después. Quiero que me resuelvan, váyanlo pensando de una vez en sus mentes, cómo calcular el peso de un automóvil teniendo a mano un manómetro. Lo que le dicen los empleados de la gasolinería, un calibrador, mide la presión en las llantas. Quiero que vayan pensando en ese problema. A la hora que resuelvan ese problema, van a empezar a pensar totalmente como ingenieros. Eso es lo que quiero que saquen en claro de este curso. Vamos a estar haciendo muchos ejercicios que estén encaminados a desarrollar esa metodología de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, a grosso modo, esa es la fisicoquímica. Vamos a comenzar nuestro curso definiendo una serie de conceptos que van a ser útiles. Ahorita quiero que, para entrarle a la parte de la termodinámica que tiene este curso, esa parte de la termodinámica tiene que ver con cantidades como la cantidad de sustancia, la presión, el volumen y la temperatura. Voy a ir definiendo cada una de esas cantidades oportunamente. Ahorita quiero que nos metamos nada más a la definición de qué es la cantidad de sustancia, el volumen y ya, temperatura y presión las vemos la siguiente clase. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con lo más básico, las unidades de las cuales nos vamos a servir. ¿Cuántos sistemas de unidades conocen ustedes? Dos. Dos, ¿cuáles son? El internacional y el inglés. Pero dentro del inglés y del internacional, yo te podría decir que hay muchos subsistemas de unidades. ¿Los recuerdas? El CGS y todos esos. Por ejemplo, el internacional no es otra cosa que lo que antes llamábamos sistema MKS, que se define por las cantidades kilogramo, metro y segundo, mientras que el CGS estaría definido por las unidades centímetro, gramo y segundo, ¿no? Una mejora de ese sistema MKS es lo que hoy en día conocemos como sistema internacional. Por ejemplo, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la energía? ¿El Joule? ¿Jules? El Joule. ¿Y en el sistema CGS, la recuerdan? Ergs. Es el erg o ergio, ¿no? Para todos los que todo lo quieren pronunciar en español, ya ven que dicen ohmio, coulombio, cosas por el estilo. Bueno, es erg o ergio. Pero, ¿cuántos tipos de cantidades tenemos en cualquier sistema de unidades? Tenemos dos. Las cantidades que son fundamentales y las cantidades que son derivadas. Ajá. Las cantidades que son fundamentales las podemos definir en términos de alguna constante o de alguna propiedad que tienen los materiales. Por ejemplo, una unidad fundamental en el sistema internacional es el ampere, es la cantidad de corriente, ¿no? ¿Qué unidades tiene o cómo podemos descomponer a un ampere? Es un coulomb por segundo. En todo caso, la unidad fundamental tendría que ser el coulomb, que tiene que ver con la cantidad de carga que posee un electrón. Sin embargo, por comodidad, el sistema internacional dice que la unidad fundamental no es el coulomb, sino el ampere. ¿A qué se debe? A que el ampere fácilmente yo lo puedo medir con un instrumento del tipo de un multímetro o algo así, y un coulomb a lo mejor no es tan fácil de medir, ¿no? ¿Qué otras unidades fundamentales hay en el sistema internacional? A ver, está por ejemplo, déjenme ponerles aquí la cantidad. Voy a hacerlo como una tablita. Voy a ponerles aquí el nombre de esa cantidad y aquí les voy a poner el símbolo. Entre cantidades fundamentales en el sistema internacional, la longitud, ¿en qué se mide?
Metros. Metro. Metro. ¿Cuál es la definición de metro? Bueno, ese es un concepto que ha cambiado a lo largo de la historia. Al principio un metro era una barra de iridio platino que estaba guardada en el Museo de Pesos y Medidas de Sèvres, en Francia. Ajá. Nosotros teníamos en ese caso un fiel. Es algo que todo el mundo tenía que comparar para llegar a la definición de metro. Siempre en un laboratorio se tienen que determinar cuál es nuestro sistema de unidades. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una reacción química, tengo que reportar a qué temperatura ocurrió, pero también tengo que reportar a qué presión barométrica está ocurriendo. Muchas veces las reacciones químicas ocurren a presión atmosférica. Si es así, tengo que reportar cuál es la presión barométrica que estoy midiendo y de esa manera, si esa reacción la reproducen en cualquier otra parte del mundo, pueden hacer una corrección por presión, pueden llegar a la predicción de resultados o a la corrección de resultados. No es lo mismo la presión a nivel del mar, que tiene un valor de una atmósfera, que aquí en la Ciudad de México, donde es ligeramente menor. Eso se traduce en el cambio de muchas propiedades físicas, como los cambios en los puntos de fusión y ebullición, etc. Entonces, en un laboratorio siempre tengo que reportar también la presión barométrica. Y hay otra que tengo que reportar, adivinen cuál es. ¿El tiempo? El tiempo, ok, ¿qué tanto tiempo dejé cocinándose eso? ¿Tendré que reportar la gravedad, la aceleración gravitacional? Pues sí, ¿no? También. La aceleración gravitacional solo tiene un valor de 9.81 metros por segundo cada segundo a nivel del mar. Y conforme incrementamos la altura, también estamos modificando la aceleración de la gravedad. Entonces, si mi laboratorio está aquí en la Ciudad de México, es un dato que también tengo que reportar. ¿Ah? Eso tiene que ver con cuestiones ya más fumadas, como la cuestión relativista. La aceleración gravitacional, acuérdense que también modifica el tiempo, ¿no? El tiempo transcurre de forma más lenta conforme me alejo de un centro de masa. Es un fenómeno que tiene que ver con la relatividad. Pero bueno, esas ya son cosas aparte. Entonces, ¿cuál es el símbolo de esta unidad que ustedes me dicen que es el metro? Es la M, ¿no? Y habíamos dicho que al principio, entonces, era una barra de una aleación. En la actualidad ya no. En la actualidad definimos al metro de algo que sea constante aquí en China. Es decir, decimos que un metro es igual a 1.650.000, déjenme ponerles aquí, no es punto y coma, es coma, 763.73 longitudes de onda. ¿Longitudes de onda de qué fenómeno? Tenemos que especificar al fenómeno. Esto es en la transición de cierta línea espectral para el átomo de kriptón. En particular nos referimos en ese átomo de kriptón de la transición que tiene que ver con los electrones que se encuentran en el nivel 6p a los que se encuentran en el nivel 5p. Ajá. A la hora que el sistema se relaje, que se emita un fotón después del relajamiento de este sistema, esa energía que nosotros medimos es la que va a corresponder a este número de transiciones que yo defino como un metro. ¿Ah? O más bien a este número de longitudes de onda. Ok, esa fue la de la longitud. ¿Qué me dicen acerca de la masa? Kilogramo. Ajá. Aquí. Kilogramo. Su símbolo es KG. Aquí es una K minúscula. Es muy importante que a la hora que apliquemos un sufijo a una unidad, eso siempre sea en letras minúsculas. Una letra mayúscula en general denota a la unidad. Por ejemplo, el Kelvin es una unidad de temperatura, se denota con una K mayúscula, y en el kilogramo es una K minúscula que antecede a la letra G. Ajá. Tache si me ponen a la masa como una GR, ¿no? Eso en todo caso querría decir que es gramos, pero gramo se abrevia como G, y el kilogramo entonces es un kg, ¿ok? ¿Cómo se define el kilogramo? Les decía, hasta 2018 creo, se cambió la definición de kilogramo. Antes también era un pedazo de metal que se encontraba en el mismo museo. Ahorita la definición de kilogramo tiene que ver con la constante de Planck. No me pregunten cuál es bastante complicada.
pero en todo caso ya estamos cambiando la definición por algo que no tenemos que tener guardado en algún lugar, es algo que se puede reproducir en cualquier laboratorio bajo las condiciones indicadas. Ahora sí, el tiempo. ¿Cuál es la unidad del tiempo en el sistema internacional? Segundos. Segundo. Su abreviatura tampoco es SEG, es simplemente una S minúscula. ¿Ah? ¿Cómo definimos al segundo? Bueno, un segundo en la actualidad son 9 por 10 a la 9 ciclos en una transición también de cierto material. Ahorita en particular nos estamos refiriendo al átomo de cesio. No sé si hayan escuchado hablar del reloj atómico o que el cesio se utiliza para hacer a los relojes atómicos. Bueno, eso nada tiene que ver con la cuestión de la radioactividad ni nada. Simplemente es que la emisión de un fotón en el cesio, también bajo una transición electrónica, es lo que me lleva a la definición de un segundo y eso se conoce como reloj atómico. La corriente, que era lo que decíamos hace ratito. Les decía, no tendría por qué ser una cantidad fundamental, tendría que ser una cantidad derivada, pero la facilidad para medir a la corriente con un amperímetro es lo que hace que se convierta en una unidad fundamental. Entonces la unidad se llama ampere, se denota por la letra A mayúscula, por lo que decíamos viene de un nombre o de un apellido. Ajá. Y el ampere entonces es un coulomb por segundo. Ok, ¿qué otra tenemos? La temperatura. ¿Cuál es la unidad de temperatura en el sistema internacional? Kelvin. Kelvin. En el sistema MKS, la unidad de temperatura era el grado Celsius. En el sistema internacional, su unidad es el Kelvin. Déjenme ponerle aquí a ampere una letra mayúscula para que no se revuelque en su tumba. Y les decía hace un momentito, esto se denota con la letra K mayúscula. ¿Ok? La cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia también es una unidad fundamental en el sistema internacional. Se define gracias a algo que conocemos como la hipótesis de Avogadro, que consiste en establecer la relación lineal que hay entre volumen y cantidad de sustancia. Es lógico, ¿no? O sea, si tengo un volumen mayor de un material, es lógico pensar que ese material contiene un mayor número de átomos. Entonces, esa es la definición de cantidad de sustancia. El nombre de esa cantidad fundamental es mol. Y su símbolo está aburrido, también es mol. ¿Ah? ¿Qué otro tenemos? La intensidad luminosa. Esa tiene el nombre de candela. Y esa se abrevia como CD. ¿Ah? Estas fueron las unidades fundamentales. Son así como los colores primarios. ¿Se acuerdan que cuando mezclamos a los colores primarios obtengo a los colores secundarios? Bueno, de la misma manera, si yo rearreglo a las unidades fundamentales, puedo llegar a unidades derivadas o cantidades derivadas. Por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Como la razón que existe entre la distancia entre el tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran las unidades de la distancia? Eran los metros y las unidades de tiempo son los segundos. Entonces, si yo hablo de metros por segundo, estoy hablando de una velocidad, ¿ok? Aquí es donde viene toda la teoría que ustedes revisaron en, ¿cómo se llama la materia que llevan en primero? Metrología, ¿no? De que existe una propagación de error que va de cantidades fundamentales a cantidades derivadas y eso se debe a las dificultades para la medición, la precisión de los instrumentos, etcétera, ¿no? Ok, es importante para nuestro curso, después vamos a ver de qué manera es importante. ¿Qué otra cosa es una cantidad derivada? La fuerza, por ejemplo, ¿qué unidades tiene? Newton. Newton. ¿Y cómo podemos descomponer a un Newton? Lo podemos descomponer utilizando la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan que nos decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración? Bueno, la masa tiene unidades de kilogramos, la aceleración tiene unidades de metros por segundo, cada segundo. Entonces decimos que
Un newton es un kilogramo metro por segundo cuadrado. Este es un newton. ¿Cuáles son las unidades de energía? Me habían dicho que era el joule, ¿no? ¿Cómo podemos descomponer al joule? Decimos que es un newton que multiplica a un metro, ¿no? Y así, cada cantidad derivada tiene que ver con cantidades fundamentales, con un rearreglo de cantidades fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Cómo definimos a la presión, por ejemplo? Densidad por área, fuerza ¿no? sobre área, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pero la más común es la que dice su compañero. Es una fuerza que está aplicada sobre cierta área, sobre cierta superficie. Ajá. Vamos a ponerlo aquí como fuerza entre área. La fuerza tenía unidades de newton, el área tendría unidades de metro cuadrado. Y un newton por metro cuadrado es algo que yo defino como un pascal. El pascal es la unidad en el sistema internacional que define la presión. Déjenme ponerles aquí una serie de equivalencias que nos van a ser muy útiles para nuestro curso. Un bar, ¿alguien sabe cuánto es un bar? También es una unidad de presión. Es 1 por 10 a la 5, o sea, 10,000 pascales. Es muy común que en ingeniería se utilicen, como el pascal es una unidad muy pequeñita, es muy común que se utilicen kilopascales. Entonces, en kilopascales, un bar serían 100 kilopascales. ¿Ah? Una atmósfera es la presión que existe, por definición, a nivel del mar. Un bar casi es idéntico a una atmósfera, pero no es totalmente idéntico. En pascales, una atmósfera tiene un valor de 1.0132 por 10 a la 5 pascales. O sea, 101.3 o 101.325 kilopascales. ¿Ah? Una atmósfera también es igual a 1.01325 bar. Por eso les decía, bar y atmósfera no son lo mismo. En general, las condiciones estándar que vamos a estar revisando para la fisicoquímica y para la termodinámica siempre tienen que ver con un bar de presión. Pero como el bar es prácticamente idéntico a la atmósfera, muchas veces decimos que eso se refiere a la presión de una atmósfera. No es esencialmente correcto. ¿Ah? Pero para cálculos en ingeniería, para cosas rápidas, sí podemos decir que una atmósfera es igual a un bar. ¿Ok? ¿Qué otra? Una atmósfera también es igual a 760 torr. ¿Se acuerdan de este 760? ¿A qué le suena? Torricellis. Sí es por el físico evangelista Torricelli, pero en general cuando dicen que son 760 de presión, no dicen la cantidad de torr, dicen otra cantidad. ¿Cuál dicen? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Ok, un milímetro de mercurio no es idéntico a un torr. También hay una ligera diferencia. Un milímetro de mercurio es igual a 1.000000006 ceros, 142 torr. Ajá. Esa es la equivalencia exacta. Por cierto, no sé por qué torr, si viene de un nombre, se pone con letras minúsculas. Ha de ser porque no decimos que son torricelli, sino que simplemente son torrs, ¿no? Entonces eso le degrada un poquito la calidad a la unidad. Bueno, ahorita me voy a quedar con eso, porque les decía, quisiera hablar hasta la siguiente sesión de la presión. Ahorita me voy a quedar nada más con el volumen y con la cantidad de sustancia. Nada más déjenme hablarles un poquito de la energía antes de que sea tarde. Habíamos visto que la energía tenía unidades de Joule en el sistema internacional. En casi todos los libros de química y de fisicoquímica se da la energía en términos de caloría. Para cualquier sistema bioquímico, en general hablamos de calorías y no de joules. Nada más déjenme ponerles cuál es el equivalente. Una caloría
es igual a 4.184 joules. ¿Ok? Hay muchos sistemas de unidades. Ustedes ahorita me hablaron del inglés, del MKS, del CGS, del internacional, etcétera. Pero básicamente yo podría plantear cualquier sistema de unidades, dependiendo de qué es lo que yo esté tratando de describir. Voy a ver que hay veces que un sistema de unidades se acopla mejor a lo que yo quiero que otro. Por ejemplo, cuando planteamos una reacción redox, en la que el cobre que se encuentra en estado metálico, lo escribimos así, pasa mediante la cesión de 2 electrones a formar el cobre dicatiónico, que se encuentra en estado disuelto, en estado acuoso. ¿Cuál dirían ustedes que es la carga aquí en este cobre dicatiónico? Pues es una carga 2 más, pero ¿qué es ese 2 más? Dos veces la carga del electrón. Exacto, y de signo contrario, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que el cobre, el átomo de cobre, al perder 2 electrones, tiene ahora un exceso de cargas positivas, representadas por los protones, sobre las cargas negativas que quedan. Entonces, por eso es que estoy sintiendo una carga 2 veces positiva. Pero, desde luego, este 2 más tiene que ver con un sistema de unidades que no es el sistema internacional. Esta carga 2 más, yo podría decir que tiene un valor en coulombs, o sea, sería 2 veces la unidad natural de carga del electrón con signo contrario. ¿Cuál es la unidad natural de carga del electrón en términos de coulombs? ¿Alguien la recuerda? Es algo así como 1.2 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Eso yo lo multiplico por 2, le cambio el signo y entonces digo que tengo una carga 2 más. Estoy hablando de un sistema de unidades diferente. Este sistema de unidades en el que tengo un cobre 2 más se llama sistema de unidades atómicas. Ahorita ya no digo que al llevar a cabo cierta transición electrónica pueda tener una energía de tantos joules o de tantas calorías. Simplemente digo que tengo una energía de tantas unidades atómicas. En las unidades atómicas la energía se denota con un HA, que significa Hartree. Bueno, entonces depende del tipo de fenómeno que yo esté hablando, me conviene tener uno u otro sistema de unidades. O sea, desde luego que un electrón no sabe que tiene una carga de 1. Simplemente ese 1 yo lo asigno como unidad natural de carga de una manera totalmente arbitraria y formal para decir que una transición electrónica para producir la ionización de un material tiene un valor de una unidad de carga. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, vámonos entonces a la definición de cantidad de sustancia. Ya dijimos hace ratito que la unidad del sistema internacional para determinarla es el mol, ¿no? O sea, un mol. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Bueno, tenemos que hacer ciertas mediciones que les decía vienen a partir de la hipótesis de Avogadro. Eso lo voy a revisar en unas cuantas clases. Pero lo que les puedo decir es que la definición de mol es ¿qué? ¿Cuánto pesa un átomo de carbono 12? La definición de mol tiene que ver con esta otra definición que se llama UMA, unidades de masa atómica. ¿Qué es este docecito que estoy poniendo aquí como supraíndice en el carbono? Es la cantidad de neutrones. Exactamente. Es el nombre del isótopo. Ese nombre del isótopo me está diciendo cuál es el arreglo al interior del núcleo de ese átomo de carbono. Para que yo tenga, aquí me equivoqué, perdón, un átomo de carbono pesa 12 unidades de masa atómica. Para que yo tenga un peso de 12 UMAS en el átomo de carbono 12, eso implica que el núcleo del átomo de carbono va a tener 6 protones y 6 neutrones. Entonces, ¿cuánto pesa un neutrón y cuánto pesa cuánto pesa un protón y cuánto pesa un neutrón?
¿Una UMA? No. Tentador decir eso, ¿verdad? Pero la respuesta es un no garrafal. ¿Por qué es no? Porque yo al pesar 12 gramos, justamente esto tiene que ver con la determinación de la cantidad mol, o sea, un mol de carbono 12 pesa 12 gramos. Y esto es a lo que llamamos peso molecular gramo, ¿se acuerdan? Es lo que me servía para determinar el peso molecular. Decía, ¿cuánto pesa el átomo de carbono? ¿Cuánto pesa el carbono? Pesa 12.01 gramos por mol, es su peso molecular, ¿no? Eso tenía que ver con eso. Bueno, al yo decir que 12 gramos del isótopo 12 del carbono son un mol, yo estoy olvidándome del hecho de que tengo aquí electrones alrededor. ¿Cuántos electrones tengo? 6. 6. La misma cantidad hay de electrones que de protones en el núcleo, ¿no? Entonces, yo al definir eso, estaría olvidándome de la cantidad de electrones que tengo alrededor del núcleo atómico, que si bien un electrón es alrededor de 2.800 veces más ligero que el protón, de todos modos tiene masa, ¿no? Entonces me estaría olvidando del peso que tienen todos los electrones al decir que un protón pesa una UMA o que un neutrón pesa una UMA. Y además hay otro hecho, el hecho de que el neutrón es ligeramente más pesado que el protón. ¿Por qué? Porque el neutrón es una partícula que se llama hadrón. Un hadrón está compuesto de otras partículas. En particular, el arreglo para formar un neutrón es aquel que contiene dos quarks del tipo down y un quark del tipo up. Mientras que para formar un protón, yo tengo un hadrón que tiene dos quarks del tipo up y un quark del tipo down. Fíjense, bueno, déjenme mostrarles. Creo que aquí en su biblioteca de contenidos tengo las masas de algunas partículas subatómicas. Déjenme poner el de físico-química. Esta cosa se tarda bastante en abrir, por eso les digo que lo pongan a calentar antes de que entren a clases. Conceptos previos, déjenme ver si aquí en unidades fundamentales lo puse. No lo puse. Más fácil, lo voy a buscar aquí en Google. Modelo estándar de la física. Le voy a poner aquí en imágenes. Esta es la imagencita que quiero. Es algo así como una tabla periódica, pero de partículas subatómicas. Déjenme agrandar esta imagen. Vean, estas son las partículas que se conocen de acuerdo con el modelo estándar. Aquí arriba, en el ángulo superior izquierdo, tenemos a los quarks, que son los que forman a los hadrones. Los más comunes son protón y neutrón. Está el quark up, el down, el charmed, el strange, el top y el bottom. Aquí abajo en color verde tenemos partículas que son leptones, es decir, que están constituidas de sí mismas. La más común de todas es el electrón. Y de ahí tenemos a un neutrino que está asociado con el electrón, un neutrino que está asociado con otra partícula puntual que es el muón, otro que está asociado con el tauón, que también es un leptón, y así. Toda esta parte de colores violetita y verde son miones, son partículas que tienen un spin semientero, mientras que las que están en este grupo de aquí se llaman bosones, siguen las estadísticas de Bose-Einstein, de entre las cuales la más importante es que tienen un spin entero. La más común es la que nosotros conocemos como el fotón, podríamos decir que es la encargada de la química, ¿no? Pero también tenemos al gluón, que es el que mantiene a los quarks al interior del protón o del neutrón. También tenemos al bosón Z y al bosón W, que son los que median el cambio de sabor entre quarks, lo que se conoce como la transmutación de los elementos, ¿no? O sea, el hecho de que el uranio se disgregue para formar al torio, al protactinio, etcétera, tiene que ver con esta interacción nuclear débil,
que está basada en el intercambio de bosones Z y W. Pero fíjense que aquí en esta masa del quark up, veo que está reportado un 2.4 megaelectronvolts. ¿El electronvolt es una unidad de qué? ¿De energía o de masa? ¿De qué? No, es una unidad de energía. Pero yo tengo a la mano mi ecuacioncita de Einstein, ¿no? Que me dice que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Entonces, si me reportan a la energía, perdón, si me reportan a la masa en unidades de energía, yo simplemente tengo que dividir entre c cuadrada y de esa manera obtendría la masa en unidades del sistema internacional. Fíjense que el quark up tiene una masa del doble de la del quark, perdón, el quark down tiene una masa del doble de la que tiene el quark up. Eso quiere decir que el neutrón es más pesado que el protón, ¿no? Tampoco estoy considerando eso para definir las masas atómicas. Entonces, por eso es que una UMA no puede ser, o más bien, un neutrón y un protón no pueden pesar una UMA. Eso me lleva a la pregunta, ¿cuánto es una UMA? Bueno, lo más que puedo aventurar es que una UMA es un doceavo de lo que pesa el átomo de carbono 12, o sea, de la masa de este isótopo 12 para el átomo de carbono. ¿Ah? ¿Me dan un momentito, chicos? Es que están tocando la puerta. Tengo que ir a ver si es el de la basura o qué carambas. Cosas de tener clase a distancia. Aguántenme tantito, sí, no me tardo. Perdón. Sí, ya fue mi esposa. Perdón, chicos. Bueno. Es muchas veces tentador también decir que el átomo de hidrógeno pesa 1. Bueno, eso no es cierto. El átomo de hidrógeno pesa, en particular, el isótopo 1 del hidrógeno, eso se conoce como átomo de protio, pesa, en términos porcentuales, un 8.4% de lo que pesa un átomo de carbono 12. Ajá. Si yo utilizo estas dos definiciones, puedo llegar entonces a definir cuánto es lo que pesa una UMA. O sea, puedo decir que entonces, si la masa del protio es ese porcentaje del peso del átomo de carbono 12, un 0.084 por 12 es igual a 1.008 UMAs. Esto es lo que pesa el átomo de hidrógeno. Ajá. Ahora, en la tabla periódica, yo no veo que el átomo de carbono pese 12. ¿Cuánto ven que pese? Si la consultamos, verían que el peso atómico del carbono, ya no voy a ponerle un 12, simplemente voy a decir que es todo el carbono, tiene un valor de 12.01 o bien 12.01 gramos por mol, lo que les decía, la masa molecular, pero esta vez expresada en gramos. ¿Ah? ¿De dónde sale este valor de 12.01 UMAS? Bueno, sale del hecho de que no todo en la naturaleza es carbono 12, o no todo el carbono en la naturaleza es carbono 12. También hay otros isótopos presentes que son sobre todo el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 13 lo voy a representar así, no pesa 13 UMAS, pesa 13, bueno, voy a poner que este es el símbolo de masa, pesa 13.00335 UMAS. Y para hacer el cálculo de la masa atómica que yo veo en la tabla periódica, tengo que sacar una ponderación o un promedio ponderado. Fíjense cómo lo hago.
el carbono 12 tiene una abundancia en la naturaleza, se llama abundancia isotópica natural, tiene una abundancia casi del 100%, del 98.9%, mientras que el carbono 13 tiene una abundancia en la naturaleza de prácticamente la diferencia, 1.10%. Todavía existe el átomo de carbono 14, nada más que está en una abundancia tan ínfima con respecto a estos dos que para los cálculos es despreciable. Entonces, para yo determinar la masa del carbono total, o sea, esta MC, yo tengo que hacer una suma ponderada, es decir, una suma en la que yo tengo a los átomos de carbono 12 y 13, pero también tengo presentes sus abundancias isotópicas naturales. Entonces la ecuación toma esta forma. Escribo a la masa atómica que tiene el carbono 13 en unidades, escribo a la abundancia isotópica en unidades decimales, no porcentuales. Entonces diría que tengo un 0.9890. Esto multiplica a la masa del carbono 13, que sería de 13.00335 unidades de masa atómica, más la abundancia isotópica, a ver, espérenme, aquí me equivoqué. ¿Y no sería la masa del carbono 12? Así es. Aquí tendría que estar poniendo la masa del carbono 12, que es de 12.000 y hasta que se te canse el dedo, UMA. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un 0000? Porque justamente el átomo de carbono 12 es la definición de la cantidad de sustancias. Mi fiel es así como la barra de iridio platino que yo tenía como referencia para definir al metro. O sea, todos los pesos atómicos de los elementos químicos tienen como base o como referencia al isótopo 12 del átomo de carbono. ¿Ah? Entonces, solo el carbono 12 pesa 12. Los demás van a tener alguna variación en masa. Ok, y ahora sí, pongo aquí la abundancia isotópica natural expresada en unidades decimales de el carbono 13, que sería 0.0110 por su masa atómica, que sería de 13.00335 UMAS. ¿Me siguen viendo, chicos? Es que como que hubo un error en la conexión. Sí, profesor. Sí, profesor, sí lo vemos. Okay. Y a la hora que ustedes calculan esto, verían que justamente es ese 12.01 UMA, o bien 12.01 gramos por mol. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, ya habíamos mencionado esto de la hipótesis de Avogadro. ¿Se acuerdan que hay una relación entre mol y el número de Avogadro? ¿Cuántas entidades contiene un mol? ¿Cuántas? 6.23 por 10 a la menos No 23. abuse del redondeo. La cifra correcta es 6.022 136.7. Ajá. Por 10 a la 23. Entidades. El número de Avogadro no tiene dimensiones. Ajá. Pueden ser 6.022 por 10 a la 23 gatos, tulipanes, perros, moléculas, lo que sea. Ajá. No tiene dimensiones. Sin embargo, para la termodinámica y para la físico-química va a ser muy útil que hablemos no del número de Avogadro, sino de la constante de Avogadro. Esa se define como una N un poco garigoleada. Ahí ves que se le pone el subíndice A. Y ahora sí, esto sí tiene dimensiones. Tiene el mismo valor, 6.022.1367 por 10 a la 23, pero sus unidades van a ser mol a la menos 1. Ajá.
Eso nos va a ser muy útil para simplificar varios cálculos. Y esto me lleva a las siguientes preguntas. Por ejemplo, en un mol de hidrógeno, ¿cuántas moléculas tiene? ¿Están ahí, chicos? Sí, ¿Una? sí. ¿Cuántas? 6.022. El número de Avogadro, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno hay en una mol de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una mol de hidrógeno? ¿Cómo era la molécula de hidrógeno? Era un H2, ¿no? Entonces, ¿cuántos átomos hay en una mol de hidrógeno? 2. 2. ¿2 por qué? Porque son 2. 2 veces el hidrógeno. No. Pero la pregunta no fue cuántos átomos hay en una molécula. La pregunta fue cuántos átomos hay en una mol. Dos veces el número de abogados. 2 veces el número de Avogadro. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un mol de NaCl, cloruro de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tengo en esa mol? 1. En esa mol, no en esa molécula. Pues otra vez, ¿no? El número de Avogadro. ¿Y de cloro? También. Lo mismo, ¿no? Igual. Igual. A ver, y en una mol de fluoruro de... A ver, ¿cuál se me ocurre para molestarlos? Fluoruro de calcio. ¿Cuántos átomos de calcio tengo en una mol? 1 del número de Avogadro y de... Y para el flúor tendría 2 veces el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Ok, ya quedó claro esto. Voy a utilizar esto para que resolvamos unos problemitas muy simples que tienen que ver con la determinación porcentual de la cantidad de sustancia. Nada más déjenme ponerles aquí que el peso molecular en gramos, que habíamos dicho, masa molecular es la masa en gramos o en kilogramos de un mol de sustancia. En general, nosotros para hablar de una masa molecular no decimos que una proteína pesa tantos sumas, ¿no? Decimos que pesa tantos gramos por mol. Que por cierto, para las proteínas muchas veces se utiliza el término Dalton para expresar la masa atómica. ¿Sabe alguien qué es un Dalton? Es una UMA, es una unidad de masa atómica. Pero como las proteínas tienen pesos moleculares de muchísimos miles de unidades de masa atómica, pues se complica el nombre. Entonces decimos que una proteína tiene un peso de 10 kilodaltons o así. Eso es muy utilizado en la biología molecular, sobre todo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un problemita que tiene que ver con el número de entidades. Justo lo que estábamos revisando, pero un poquito más difícil. A ver, vamos a resolver este problemita. ¿Cuántas entidades de fluoruro de sodio hay en 253.6 gramos de la sal? De ese compuesto. Ahorita lo que tengo es una masa. Ajá. Y lo que me piden es cuántas entidades de estos pares, anión-catión, se encuentran en esa masa. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Lo primero que tengo que saber es cuál es la masa molecular. O sea, la molecular del fluoruro de sodio. La pueden consultar en la tabla periódica. El sodio pesa aproximadamente 23 y el flúor pesa aproximadamente
19, ¿no? Entonces, si yo hago los cálculos, tendría una masa de 41.99 gramos por mol. ¿Cómo empleo ahora ese dato para determinar el número de entidades? Lo único que tengo que hacer es una regla de 3. Lo voy a expresar en forma de un cociente. Váyanse acostumbrando a esta forma de hacer un cálculo de unidades. Voy a poner aquí la masa, que era de 253.6 gramos. Quiero eliminar esa masa y me quiero quedar con un número de entidades. Ajá. ¿Cómo le hago? Bueno, me conviene multiplicar esto por un 1, pero es un 1 disfrazado. Voy a decir que en un mol hay 41.99 gramos por mol. Fíjense que esto es un 1. Ajá, si yo divido esto entre esto, voy a tener un 1. Por eso les digo, es un 1 disfrazado que me va a servir para trabajar con las unidades de forma que yo quiera. Aquí tengo gramos que están multiplicando y gramos que están dividiendo, pelas, ¿no? Pero todavía me está viviendo la unidad de mol. ¿Cómo le hago para eliminarla? Ay, pero espérenme, aquí me equivoqué. Esto no lleva el mol aquí. O sea, digo que un mol pesa 41.99 gramos. O sea, es lo que tengo aquí, ¿no? Es esta relación de que 41.99 gramos hay en un mol. Es lo que estoy expresando aquí. ¿Sale? Ya eliminé a los gramos. ¿Cómo le hago para eliminar a los moles? Puedo emplear la constante de Avogadro. ¿Qué unidades tenía la constante de Avogadro? Mol a la menos 1. O sea, puedo decir que voy a multiplicar por este otro 1, que es un 6.022 por 10 a la 23 entre un mol, ¿no? Ahí está el mol a la menos 1. Entonces, de aquí, mol con mol, pelas, y ya me estaría quedando con algo adimensional, o sea, con el número de entidades. Hagan este cálculo, por favor. ¿Les había dicho que se trajeran una calculadora y una tabla periódica? No, ¿verdad? Bueno, pues tráiganselas. ¿Cuánto me da eso? Calculadora científica, por favor. Me dio 1.5271 por 10 a 26. ¿Será? 1 puntos, ña. No creo. A ver, alguien que valide ese resultado. 3.63 por 10 a la 24. Se equivocó por ahí por tener dedos gordos en ingresar los números a su calculadora. Como dice su compañero, es 3.637 por 10 a la 24 entidades. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Bueno, esta operación que puse aquí no es otra cosa que una regla de 3. Nada más que está organizada de esta manera. De esa manera, los químicos trabajan con las unidades. Entonces, acostúmbrense a ella. Se llama análisis dimensional. Ya lo sabían hacer. Nada más es un repasito de cosas que ya sabían hacer. ¿Ok? Bueno, esa determinación de entidades me va a servir para resolver un problema clásico en la química que se llama composición porcentual. Viene del siguiente problema. Un químico hace una reacción y sabe que dentro del frasquito tiene un compuesto nuevo. Tiene que demostrar qué es ese compuesto, es decir, cuál es su fórmula molecular. ¿Y qué es una fórmula molecular? Es simplemente una relación o una proporción de átomos que componen a una molécula o a un compuesto. Ajá. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a partir de dos datos. Un dato viene de un análisis que se llama análisis elemental. Se quema la muestra del compuesto al que llegó el químico se quema y se miden la cantidad de cenizas de cada tipo que hay. Hay algunos testigos o algunos estándares en el equipo que son capaces de determinar la cantidad de azufre presente, la cantidad de carbono presente, la cantidad de hidrógeno, etcétera. A eso se le conoce como analizador elemental. ¿Ah?
Y hay otra espectroscopía que se llama espectrometría de masas, la que ya les platiqué. O sea, se pasa la muestra al estado gaseoso, se bombardea con unas de electrones de 70 electronvolts, se le brinca un electroncito, se disgrega la molécula y se detectan los fragmentos que llegan al detector, ¿no? Un dato me dice qué porcentaje de cada elemento se encuentra presente en la muestra y el otro dato me dice cuál es el peso que tiene la muestra, cuál es el peso que tiene la molécula. ¿Ah? Entonces, vamos a ponerlo como un ejemplo. Esto es toda una metodología que parece complicada, pero es bastante simple. Yo sé que la masa del peróxido de hidrógeno, H2O2, es de 34.02 gramos por mol. Si yo metiera al espectrómetro de masas una muestra de peróxido de hidrógeno, vería que tengo una lectura de 34.02, nada más que ahí vendría en unidades de masa atómica. Ajá, esto viene de la espectrometría de masas. El diagrama es más o menos esto. En el eje de las ordenadas yo tengo un porcentaje de abundancia y en el eje de las abscisas yo tengo una relación masa-carga. Entonces tengo ahí una colección de líneas espectrales. La última que yo veo aquí, esta de acá, se conoce como ion molecular. Representa a la molécula que nada más perdió un electroncito. Pero habíamos visto que el electrón era muchísimo menos masivo que el protón y que el resto de la molécula, ¿no? Entonces, si le quitamos un electrón a la molécula, sería así como quitarle un pelo a un gato. No estamos modificando en gran medida la masa molecular. Entonces, el último pico que yo veo aquí, presumiblemente sería la masa molecular que tiene toda la molécula. Entonces, para el peróxido de hidrógeno, aquí yo tendría un valor de 34.02. ¿Ah? Este es el espectrómetro de masas. Ok. Meto al analizador elemental esa muestra de peróxido de hidrógeno y él me va a decir que tengo un porcentaje de hidrógeno de... déjenme ver. Es que aquí tengo los datos presentados en otra forma. De 5.926. O sea, 5.926% de lo que yo tenga en la muestra va a ser hidrógeno. Y como porcentaje de carbono, voy a tener un 94.06%. Ajá. Profe, ¿es carbono u oxígeno? Sí, es cierto. Es oxígeno, perdón. En realidad, esto es algo que no me podría decir el analizador elemental. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo ocurría el proceso del análisis elemental? Metía yo a quemar cierta cantidad de muestra. ¿Qué necesito para quemar algo? Oxígeno. Oxígeno. Acuérdense del triángulo del fuego que les platican los bomberos. Acá tengo que tener un combustible. Acá tengo que tener un comburente. En general es el oxígeno. Y acá tengo que tener un iniciador. Una chispa, un cerillo, cierta temperatura, lo que sea, ¿no? Entonces necesito oxígeno para hacer que la muestra entre en ignición. Si es así, el oxígeno no puede ser una lectura del analizador elemental porque está entrando al sistema. Ajá. En general, los analizadores elementales solo son capaces de decirme cuánto carbono, hidrógeno, azufre, flúor y nitrógeno tiene la muestra. Está bien, porque en general la mayor parte de los compuestos orgánicos tienen este tipo de fórmulas moleculares, ¿no? Están compuestos por esos átomos. Una muestra que tuviera, por ejemplo, osmio o iridio,
el analizador elemental no me podría decir que lo tiene. O sea, tengo que tener un compuesto que sea reactivo hacia cierto tipo de elemento para que el analizador elemental me dé la lectura. Ajá. Pero bueno, este es un problema sencillo. Déjenme ponerles uno mucho más complicado. Por ejemplo, el ácido ascórbico. Es la vitamina C. Ajá. Me dice el analizador elemental que como porcentaje de carbono, yo tengo un 40.92% y de hidrógeno yo tengo un 4.5%. Ajá. ¿Qué es lo que se ve raro de estos datos del análisis elemental? Son Que cantidades no suman un porcentuales. 100%. No suman ningún 100%. Ajá. ¿Dónde está el porcentaje restante? ¿Qué elemento tiene que ser? Oxígeno. Oxígeno. Bueno, no es lo más probable, pero sí es lo más común. Como el oxígeno se utiliza para que se lleve a cabo la ignición, entonces una buena suposición podría ser que la masa restante tiene que ser por concepto del oxígeno. ¿Cuál sería la cantidad de oxígeno? Si suman ustedes estas dos cantidades y le restan el 100%, tendría que ser de 54.50%. Además, tengo el dato del análisis de la espectrometría de masas. Me dice que la masa tiene que andar por ahí de 176.12 unidades de masa atómica o gramos por mol. ¿Ah? ¿Cómo le hago para saber la fórmula molecular que tiene que tener el ácido ascórbico? Bueno, voy a utilizar estos conceptos de mol, cantidad de sustancia, etc. Lo primero que voy a hacer es utilizar una base de cálculo. Como estas eran cantidades porcentuales, voy a pensar que tengo base de cálculo. Voy a pensar que estoy trabajando con 100 gramos de muestra. Ajá. Ahora, necesito conocer las cantidades de sustancia de cada uno de los átomos presentes. Finalmente, eso es lo que hago cuando balanceo una reacción. Por ejemplo, esta reaccioncita en la que hidrógeno más un medio de oxígeno me dan agüita de coco. Lo que estoy diciendo es que un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno me dan un mol de agua. O sea, lo que necesito para conocer estos subíndices y estos coeficientes de acá es justamente la cantidad de sustancia. ¿Ah? Entonces, la cantidad de sustancia del carbono, ¿cómo la obtengo? Utilizando la cantidad porcentual que yo tengo del análisis elemental. Tengo que decir que esos 40.92% los estoy convirtiendo en gramos. Entonces ahora tengo un 40.92 gramos. Esto viene de la base de cálculo. ¿Cómo le hago para eliminar esta G y quedarme con mol? ¿Qué utilizo? ¿Puedo dividir entre qué cosa? Entre la masa del elemento. Entre la masa atómica del elemento. ¿El elemento cuánto pesaba? Recuerdan que era un 12.01 gramos por mol, son las unidades, ¿no? Entonces, gramos con gramos se van, mol pasaría al numerador y ya me quedaría ese mol como unidad, ¿no? ¿Cuánto les da esta cuentita? $3.4071. 3.4061 mol. Ok. ¿Qué cantidad de sustancia tengo de hidrógeno? Voy a hacer exactamente lo mismo. Agarro la cantidad porcentual, la convierto gracias a mi base de cálculo en una cantidad en masa, que serían 4.58, era 4.50, ¿no? 4.50, esto estaría en gramos, divido entre la masa atómica del elemento, que sería de 1.008 gramos por mol. ¿Cuánto me da esto?
4.46. 4.46 4. mol, 464. Ok. Y lo mismo hago con el oxígeno. Según me están diciendo mis conjeturas, que tengo 54.5 gramos de oxígeno. Divido entre casi 16, es 15.99, ¿no? 15.99 gramos por mol. La masa atómica del oxígeno, ¿cuánto les da esto? 3.408. 3.408 con unidades de mol. Ok. Fíjense cómo me quedaría hasta aquí mi fórmula molecular. Yo diría que tengo un compuesto que tiene de carbono 3.406, de hidrógeno tiene 4.464 y de oxígeno tiene 3.408. ¿Están acostumbrados a ver fórmulas químicas de este estilo? No. En general las vemos de este otro estilo. Tenemos nada más puros números enteros. Pero finalmente, lo único que es una fórmula molecular es cierta proporción de átomos. Entonces, yo puedo modificar estas cantidades para que me quede con los números enteros que estoy acostumbrado a ver. Por ejemplo, en esta moleculita de agua. ¿Ah? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, la estrategia consiste en dividir estas cantidades. Divido entre la menor de ellas. Ajá. Entonces, ¿en qué se van a convertir esas cantidades? ¿Cuál es la menor de todas? Es esta de acá, ¿no? Todas las voy a dividir entre esa. ¿Cuánto me da entonces la cantidad de sustancia que tengo del carbono? Pues me da 1, ¿no? ¿Cuánto me da la cantidad de sustancia de hidrógeno? $1.0005. 0,005 mol. ¿Y cuánto me da la de oxígeno? Casi 1 también, ¿no? ¿Están seguros que de hidrógeno me da eso? A mí me dio 1.31. Eso me gusta más. Ahorita vemos qué tanto es tantito. 1.31 mol. ¿Y de oxígeno? Casi 1, ¿no? ¿Cuánto es? 1.0005. A lo mejor su compañero me había dicho esta en lugar de la otra. Bueno, aquí es donde vamos a ver qué tanto es tantito. ¿Cuál podemos redondear y cuál no? Esta, para los cuates, para fines prácticos, se redondea a 1, ¿no? Pero esta, No, eso no. esta no, es 1 1/3. No lo podemos redondear así de barbas. Bueno, de aquí yo podría decir que mi fórmula molecular es CH1.3O. Ajá. Estoy teniendo nuevamente la misma proporción y ya se ve más bonito, ¿no? Pero ahora quiero eliminar totalmente los decimales. ¿Cómo le hago? 4/3. Ajá. ¿Qué les parece si multiplicamos por cuánto? Para que me dé números enteros. Por 3. Por 3, ¿no? Entonces, ahora tendría 3 moles de carbono. ¿Cuántos de hidrógeno? 4. Aproximadamente 4, ¿no? ¿Y cuántos de oxígeno? 3. Otra vez, 3. Fíjense ahora, de aquí la fórmula molecular se me está convirtiendo en C3H4O3. Háganme, por favor, la cuenta de cuánto tendría que ser el peso molecular de este arreglo de átomos. ¿Cuánto tendría que pesar esa molécula?
88. Algo así, ¿no? Ahora, ese 88 se parece al otro dato que tengo, es decir, la masa molecular de la molécula. Es como la mitad, ¿no? ¿Cómo le hago para empatar ambas cosas? Recuerden que esto de aquí sigue siendo una proporción. Entonces, si yo lo multiplico por 2, voy a conservar la misma proporción, ¿no? ¿Y en qué se convertiría la fórmula? En un C6, H8 o 6. Calculen el peso molecular de esto. ¿Ya les da lo que tenemos en masas? 176. Sí. Ahí está, ¿no? La diferencia debe deberse al error experimental, ¿no? Pero esa es la forma que tengo de conocer la fórmula molecular de un compuesto. Ahora, ¿cuántas posibilidades hay de arreglos espaciales para 6 átomos de carbono, 8 de oxígeno y 6 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 6 de oxígeno? Hay millones de arreglos posibles. Ajá. En particular, el ácido ascórbico es nada más esta moleculita. Es un derivado también de la glucosa. Fíjense. Tiene aquí un doble enlace, aquí tiene 2 oxidrilos. Por aquí tiene un grupo cetónico. Y aquí tiene un bracito de, ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, y aquí hay un oxidrilo. Es un derivado de la glucosa, les decía. Hacia atrás, en este átomo de carbono tenemos un oxidrilo. Y hacia atrás también aquí tenemos un hidrogenito. Ajá. ¿Puedo yo saber de este problema que acabo de resolver que esta es la fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular sí la supe, es esta, ¿no? Pero yo puedo saber que este es el arreglo espacial. No, todavía está incompleto el rompecabezas. Necesito aplicar otras espectroscopías. La que les decía, espectrofotometría de infrarrojo, eso me diría qué grupos funcionales hay. Por ejemplo, este de aquí, el grupo cetónico, va a aparecer como una señal muy intensa, por ahí de 1700 centímetros a la menos 1. Se llaman números de onda estas unidades, centímetros a la menos 1. Este oxidrilo de acá me va a aparecer también como una señal muy intensa, pero muy gorda, que anda por ahí de los 3100 números de onda. Este doble enlace carbono-carbono me va a aparecer como una señal chiquita, por ahí de 1600 centímetros a la menos 1 y así. Entonces, del infrarrojo ya podría saber qué grupos funcionales hay. Luego, de la resonancia magnética nuclear, podría saber qué átomos de carbono se encuentran cercanos a otros y así, ¿no? ¿Qué grupos son metilos, qué grupos son metilenos, qué grupos son metinos? Vamos, es todo un rompecabezas. Cada una de las espectroscopías que me ofrece la fisicoquímica me dan una pequeña parte del rompecabezas. Ahorita solo pude saber cuántos átomos tenía la molécula. ¿Ah? El cómo estén organizados esos átomos, eso ya es otro cantar. Lo voy a obtener técnicas espectroscópicas, pero de momento este problema es bastante conocido en la química y bastante útil. Entonces, por eso se lo planteé. Ustedes me van a hacer de tarea, ¿cuál quieren? ¿Quieren a la histidina, a la penicilina G o a la piridina? Piridina. Ok. La piridina. Acuérdense que la fórmula molecular es esta. Es un compuesto aromático. Ajá. Del análisis elemental, como datos, yo sé que el porcentaje de carbono es de 75.94%. El porcentaje de hidrógeno es de 6.32%. Y este es un analizador elemental que además les dice cuánto nitrógeno hay y les dice que es de 17.72%. ¿Ya suma esto el 100%? Parece que sí, ¿no? Entonces, en principio, nosotros podríamos decir que en la piridina
no existe oxígeno presente y que tampoco hay átomos más exóticos como el iridio o lo que sea, ¿no? O sea, si las cantidades porcentuales prácticamente me suman el 100%, yo podría presumir que la muestra solo se compone de ese conjunto de elementos. ¿Ah? Ahora, necesito otro dato para corroborar la fórmula molecular. La masa molecular. Esto, les decía, viene de la espectrometría de masas. Y me dice el espectrómetro de masas que esto pesa 79 más menos 2 unidades de masa atómica. Este más menos 2 es el error experimental. Ajá. Entonces, ustedes háganlo en la comodidad de sus hogares y lo discutimos el jueves. Y mientras le dejamos aquí. ¿Dudas, chicos? No, profe. Yo tengo una duda, pero es de hace rato, profe. A ver, dígame. El gravitón tenía 2 en spin. ¿Qué quiere decir eso? Espérense. Esto es algo bastante presuntuoso por parte del modelo estándar. En realidad, ni siquiera el bosón de Higgs a lo mejor tendría que estar aquí y el gravitón todavía menos. Bueno, acuérdense que hay 4 fuerzas fundamentales en el cosmos. La interacción nuclear fuerte, la débil, la gravitacional y la electromagnética. ¿Ah? Se pensaba en los años 70 que la gravedad tendría que responder de la misma manera que el resto del cosmos al intercambio de bosones. Entonces, 2 átomos podrían estar intercambiando gravitones y de esa manera se explicaría la interacción gravitacional, ¿no? Nadie jamás ha visto al gravitón. Entonces, se introdujo totalmente de forma artificial en el modelo estándar. Podría ser que no hiciera falta. ¿Te acuerdas cuál era la concepción de Einstein acerca de la gravedad? Para Newton la gravedad era una fuerza, ¿no? Pero para Einstein no. La gravedad era simplemente una consecuencia de la curvatura en el espacio-tiempo. Es una consecuencia geométrica de esa curvatura, ¿no? Entonces, podría ser que la gravedad no fuera una fuerza fundamental en el cosmos. O sea, bueno, desde luego que sí lo es. Pero podría ser que no se deba al intercambio de bosones, como ocurre con el resto de fuerzas fundamentales. ¿Quién sabe? O sea, es una polémica que se traen desde los años 70. Incluso, si metemos al bosón de Higgs, podríamos considerar como innecesaria la existencia del gravitón, ¿no? Porque ¿te acuerdas de qué era responsable el bosón de Higgs? De dotar de la masa a una cuerda, ¿no? En este modelo de cuerdas, etcétera. O sea, si yo tengo que una partícula tiene masa gracias al bosón de Higgs, entonces a lo mejor ya también sería superflua esta idea de meter al gravitón como un bosón. ¿Quién sabe? Esto es una polémica que sigue muchísimo, muy viva, y que yo creo que va a seguir así por lo menos por unos 100 años, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Se resuelve la duda? Sí, resuelta. Gracias, profe. No se crean todo lo que vean. Bueno, usámonos, chicos. Nos vemos el jueves. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego.